Otro de los problemas macro es la inflación. Y en la Argentina, bueno, es un problema endémico, ¿no? Es un problema que ha hecho caer gobiernos, desfilar ministros de Economía, perder 13 ceros a la moneda. La verdad que van generaciones enteras que prácticamente, salvo algunos cortos periodos de tiempo, bueno, algunos quizás no tan cortos, pero con otras consecuencias, generaciones enteras decía que no conocen lo que es vivir sin inflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación se define básicamente como el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios. Sostenido porque es un largo tiempo, ¿no? Varios periodos con el aumento de los precios. Y generalizado porque son todos los precios los que aumentan, no es un precio o un grupo de precios. Aumentan todos los precios de la economía. Hay una pregunta que deberíamos hacernos, o que a algunos se la está haciendo y muchos se la hicieron. ¿Aumentan los precios o baja el valor del dinero? ¿O es lo mismo? ¿O está relacionado? Bueno, un poquito de cada cosa debe haber, ¿no? Los precios aumentan. ¿Por qué aumentan? Y posiblemente porque está cayendo el valor del dinero. Pero es una amplia discusión para dar. ¿Qué se produce la inflación? Básicamente hay dos grandes corrientes para decir qué es la inflación. Hay una corriente que dice que la inflación es un fenómeno monetario y otra corriente que dice que se debe a otra cosa o a otras cosas. La vamos a llamar una corriente que dice que la inflación es un fenómeno multicausal. Obviamente los monetaristas dirán que la inflación es un fenómeno monetario y otras corrientes, qué sé yo, neo-keynesianas, incluso de izquierda, dirán que es un fenómeno multicausal. A ver, si la inflación es un fenómeno monetario, analicemos primero esta interpretación, tendrá que ver con el dinero. Y sería definida como que se produce inflación cuando la oferta de dinero es superior a la demanda de dinero. ¿Qué es la oferta de dinero? Bueno, la oferta de dinero es la cantidad de circulante de dinero que hay en el mercado, todos los pesos que emite el Banco Central en el mercado. Y la demanda de dinero es la gente, las empresas, las familias que quieren tener ese dinero, que requieren ese dinero. Cuando hay más dinero en la calle que las familias, que los agentes quieren tener, se produciría la inflación. Entonces, para que no haya inflación, debería haber un equilibrio entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Ahora bien, ¿por qué se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda de dinero? ¿Por qué? Puede ser o porque se emita más dinero del que la gente quiera o que la gente quiera menos dinero del que se emite. ¿Quién emite el dinero? Es el Banco Central. El Banco Central es el responsable de la oferta de dinero. El Banco Central vía la Casa de la Moneda, ¿no? Pero bueno, es el Banco Central el responsable de manejar el circulante, de manejar esa oferta de dinero. ¿Por qué el Banco Central emite dinero? Desde ya que cuando el Banco Central le entran reservas, bueno, para poderlas en circulación debe emitir dinero. ¿Pero por qué emitiría más dinero del necesario? Básicamente, cuando hay que cuando el Estado entra en un déficit fiscal, es decir, tiene un déficit fiscal, cuando el Estado gastó más plata de la que tenía, hay que financiar ese déficit, hay que pagar. Entonces el Estado tiene dos alternativas para financiar ese déficit. Una es emitir dinero, pedirle al Banco Central un préstamo de dinero, un giro de dinero, usar dinero, y el Banco Central, si lo tiene, se lo da, y si no lo tiene, lo emitirá, emite dinero, con lo cual le da ese dinero para que el Estado financie ese déficit. Y la otra alternativa, si no quiere emitir dinero para financiar el déficit, tiene que ir a pedir plata prestada, es decir, generar deuda pública. Obviamente siempre y cuando le presten. En la Argentina, lo sabemos, hemos vivido las dos situaciones
y las dos nos han generado inflación de todas maneras. Dirán los monetaristas que si no emitimos dinero no hay posibilidad de que haya inflación. Y dirán los no monetaristas que, bueno, pero si no emitimos dinero y nos endeudamos, de todas maneras hemos tenido inflación, así que la inflación debe venir por otro lado. Bueno, todo esto daría para toda una charla, explicar un poquito más, pero acá, que son unos conceptos básicos para interpretar las noticias económicas, vamos a quedarnos que la oferta monetaria aumenta cuando el Banco Central ordena emitir dinero para financiar el déficit fiscal, el déficit público. ¿Qué alternativa habría tenido? La que utilizó el gobierno anterior, que es endeudarse. Actualmente se está emitiendo deuda, igual no tendría opción porque no está en condiciones de endeudarse en este momento la Argentina. Ese sería si la inflación la vemos como un fenómeno monetario. Ahora hay toda otra corriente que dice que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Qué es multicausal? ¿Cuáles serían las causas de esa inflación si no es monetaria? Bueno, diría que la inflación se produce por ejemplo, empresarios codiciosos. El empresario quiere ganar más, siempre quiere ganar más, entonces aumenta los precios para ganar más. O la inflación se genera en la puja distributiva. El obrero quiere ganar más, el empleado le quiere pagar menos, los sindicatos intervienen, consiguen un aumento de salarios, ese aumento de salarios le produce unos mayores costos al empresario que lo traslada a precios y genera inflación. También se piensa que la inflación es un problema cultural, en Argentina es cultural, la gente aumenta porque sí, por las dudas, porque le parece, porque tiene miedo, históricamente lo mismo, o por política, ¿no? Bueno, política, la política de determinado ministro de Economía o determinado gobierno es que, bueno, aumenta los precios o genera cierta inflación para licuar deudas o para lo que sea. Estas serían algunas alternativas a la interpretación de la inflación como un fenómeno monetario, y este sería un fenómeno multicausal, porque dice que son todas estas, obviamente los que piensan que la inflación es un fenómeno multicausal, no niegan que la emisión de dinero genera inflación. Lo que dice que no es lo único que genera inflación, y en algunos casos ni siquiera lo más importante. Puede ser alguna o varias de estas causas que estamos mencionando acá. Fundamentalmente, los que hablan de inflación estructural se refieren a los empresarios codiciosos y a la puja distributiva, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se mide la inflación? Bueno, la inflación en la Argentina la mide el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de lo que se conoce como el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que si uno hila un poco más fino o habla con algunos funcionarios del INDEC, le van a decir que no es la inflación lo que mide el IPC, sino el comportamiento de una determinada canasta de precios. Pero bueno, sea como fuere, está marcando lo que han aumentado los productos, y para nosotros el aumento de los productos es lo que va marcando la inflación, ¿no? Si uno entra a la página del INDEC, lo cual puede ir, indec.gov.ar, tiene un montón de indicadores que se utilizan todo el tiempo, que lo estamos utilizando en esta charla y que cualquiera puede entrar y mirarlos. De hecho, uno puede entrar y ver los Excel o ver las series o las explicaciones, pero también el INDEC tiene algunos resúmenes. Acá apenas uno lo abre, aparece un resumen, algunas estadísticas, dice la población de la Argentina estimada al 2020. Ustedes saben que el último censo fue en 2010, así que esto que dio 40 millones más o menos y algo más de habitantes, así que estos 45 millones es una estimación hecha a partir de ahí. Te da la tasa de desocupación, que ya vamos a hablar, y acá está precios al consumidor. Dice que en mayo de 2020, el índice de precios al consumidor aumentó un 1,5%. Esto es lo que nosotros decimos que la inflación de mayo fue del 1,5%, lo cual es baja, pero bueno, tengamos en cuenta que en mayo prácticamente no hubo actividad, ¿no? Por la cuarentena y demás. Pero esta sería la variación
del índice de precios desde abril hasta mayo, hubo una variación del 1,5%. Y a eso lo llamamos la inflación de mayo. ¿Cómo está compuesta? Bueno, esto está compuesto por una canasta, una serie de bienes, que los cuales están armados también con cierta ponderación. O sea, no es que aumentó mucho el whisky, y aumentó mucho, digo, el pan y poquito el whisky, entonces hay inflación muy alta. No. Hay una ponderación con lo que son las costumbres de la población. Tampoco es que se mide a toda la población, ¿no? El INDEC mide una serie de conglomerados urbanos y a partir de ahí va proyectando. Como es la inflación, también está sacada por zonas. Uno puede entrar acá y se va a encontrar con todo el desglose de esas cosas. Acá tenemos, por ejemplo, entrando ahí mismo a donde marcaba que era 1,5, te muestra un cuadrito nuevo, te dice que la variación mensual a nivel nacional estimada es de un 1,5. Te pone la variación interanual, es decir, desde mayo de 2019 a mayo de 2020, y da que la variación del índice fue de 43,4%. Entonces ahí nosotros interpretamos, los diarios publican que la inflación anual de mayo a mayo fue del 43,4%. Uno sigue entrando y se encontrando más desagregados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cómo van calculando esa inflación. Es el nivel general, el total, 1,5. Ese nivel general tiene algunos rubros, por ejemplo, alimentos y bebidas, que aumentó un 0,7, bebidas alcohólicas y tabaco, 0,1, prendas de vestir y calzado, 7,5, y ahí tenemos un desagregado. E incluso uno puede seguir desagregando dentro de alimentos, bebidas y demás situaciones. Acá hay otros cuadros que están hechos por regiones, Gran Buenos Aires, Pampeana, Noroeste, no es lo mismo lo que aumenta a veces en el Gran Buenos Aires que en la región pampeana o en la región de Cuyo. También puede uno entrar en alimentos y bebidas o en cualquiera de eso y te ve el otro desagregado, ¿no? Te pone, por ejemplo, pan francés tipo flauta, bajó un 2,2%, pan de mesa, y ahí uno va viendo cómo se fue formando ese índice de inflación, cómo se fue calculando en el índice de inflación. Acá tenemos una tabla de la inflación en algunos países, los países que en este momento tienen más inflación en el mundo. Fíjense, Venezuela 200.000%, Zimbabue 182, Sudán 56, Argentina 53. Fíjense que en este momento en el mundo, con hiperinflación, estaría solo Venezuela, que tiene una inflación del 200.000% anual. Los demás no, y ustedes dirán, ¿por qué los demás no es inflación? Bueno, enseguida vamos a definirlo, pero vamos a ver primero ¿qué son algunas hiperinflaciones famosas que hubo, no? Fíjense, estas son las principales hiperinflaciones en la historia moderna. La más alta, acá en Hungría, en agosto de 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una inflación, fíjense, está escrita en notación científica, ¿no? 4,19 por 10 a la 160. Es una locura, es un equivalente al 207% diario, todos los días. Es decir, que los precios se duplicaban cada 15 horas. Mañana las cosas salían, hoy vas a comprar un producto, sale 100, mañana sale 200. Una barbaridad. Luego Zimbabue en marzo de 2007, Yugoslavia en 1992, todos vienen de crisis de guerras y ese tipo de situaciones. Alemania, la de Alemania que fue muy famosa en agosto de 1922, hay imágenes, uno puede buscar imágenes de esa época en que le pagaban el salario a los obreros a la mañana, porque ya a la tarde no podían comprar lo mismo. Están las fotos que están los obreros cobrando el salario y las mujeres atrás del alambrado de la fábrica esperando para que le den la plata. Entonces el tipo cobraba, le daba la plata a la mujer y salía corriendo a comprar las cosas que ya a la tarde no podría comprarlas. Era un 20-21% diario y los precios se duplicaban cada menos de 4 días. Estas son las más grandes de la historia moderna. De lo conocido más para nosotros tenemos en la historia moderna en Venezuela en 2016, el puesto 18, el puesto 24, la Rusia de 1992, luego de la salida del desmembramiento de la Unión Soviética, digo, de la Unión Soviética, otra de la Unión Soviética en 1922, y la Argentina, la más grande que conocimos nosotros, la que produjo la caída del gobierno de Alfonsín en el año 89,
fue una inflación del 197% mensual. Una barbaridad. Los precios se triplicaban mes a mes. Es casi un 4% diario. Hoy por hoy la Argentina, que tiene una inflación alta, el 4%, 3,69 por mes sería altísimo, muy alto ya. Imagínense por día, ¿no? Los precios se duplicaban cada 20 días aproximadamente, y bueno, eso hizo provocó la caída del gobierno de Alfonsín y que el austral, que era la moneda en ese momento, perdiera completamente su valor. ¿Qué es la inflación? Fíjense los valores, los números que vimos, y acá la teoría define la hiperinflación como cuando la inflación supera al 50% mensual. En este momento la Argentina está en el 50 y pico por ciento anual, o sea, le faltaría para llegar a una hiper. Esto dice la teoría, pero la verdad es que habría que ver un poquito más, porque la otra vez escuchaba a un economista que definía algo muy interesante, que decía que hiperinflación no es mucha inflación. No es que vos tenés mucha inflación, eso es una hiper. Porque sería como decir más o menos que si vos tenés una neumonía es mucha gripe, ¿no? Es como que son dos enfermedades distintas. Y me parece que sería interesante pensarlo así, porque obviamente la mucha inflación va a desembocar en una hiperinflación como una gripe mal curada, capaz que desemboca en una neumonía, y no quiero hablar del tema que desconozco completamente. Pero me gusta más pensar, como le gusta a muchos economistas pensar, que la hiperinflación es un derrumbe de la demanda de dinero. Obviamente el derrumbe de la demanda de dinero va a provocar una alta inflación y va a terminar por encima del 50% mensual. Lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, lo que me gustaría advertir es que, bueno, no, lo que pasa es que como la inflación es del 50, 49% o sea, 40% mensual, no es hiper porque no llega al 50%, no, guarda. Si se derrumba la demanda de dinero, estamos en una hiper. ¿Qué es que se derrumbe la demanda de dinero? Es cuando la gente no quiere tener los pesos en la mano, le quema, se lo saca de encima, agarra un peso y lo transforma en bien, en lo que sea, porque sabe que ese precio pierde su valor, no quiere tenerlo. Y la Argentina no está en una hiperinflación, por supuesto, y pareciera que tampoco corriera peligros en el corto plazo. Pero la demanda de la Argentina la demanda de dinero en la Argentina está bastante baja, bastante caída, y hace tiempo, ¿no?, que viene así. Entonces, bueno, sería una señal de alerta. Bien.